Queremos conocer porque son novedades, o sea, unas movilizaciones y más, que ahora nos lo va a contar con todo lo que hay en torno a los años, ¿no?, de espera de bueno, pues el colegio, ¿no?, Osatu Lambarri en Güeñes, movilizaciones y, como digo, más que vamos, es un paso, ojo, es un paso difícil, quiero que lo cuente el Aitor García Rey. Él es miembro de la Junta, presidente de la del AMPA de Osatu Lambarri. Aitor, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon, ¿cómo estáis? Bueno, Aitor, lo iba a anunciar yo, pero siempre me vengo arriba y hago mucho spoiler, y esto es algo que no sé si lo podemos contar o lo vais a dar una vuelta. Sí que es verdad que mañana 30 de julio, hay esa manifestación a partir de las 7 de la tarde desde San Mamés. Eso se mantiene, ¿no, Aitor? Por supuesto, sí. Pero al concluir esa manifestación, ¿qué vais a hacer? Bueno, se va a iniciar una huelga de hambre indefinida por parte de las familias de Osatu, que van a estar instaladas delante del gobierno vasco, en Gran Vía 85, pidiendo y reclamando lo que venimos pidiendo y reclamando desde hace 2 años. Que se cumpla el acuerdo que tenemos con gobierno vasco íntegramente. Así de sencillo. Aitor, este es un paso, como digo, porque movilizaciones, ¿no?, hemos contado Sí. que ya es bueno dar el paso, ¿no? Esa movilización a partir de las 7 de Sí. San Mamés terminará con la lectura del comunicado, como decimos, frente a la sede del Gobierno vasco en Gran Vía a las 8:30, pero claro, una huelga de hambre indefinida de las familias, o sea, esto ya es hartazgo, es decepción, o sea, dar este paso, yo lo digo así porque no es habitual, es un paso Sí. bastante importante y extremo. Es extremo y es como dices, muy importante, pero es el único que nos queda a las familias. Hemos pedido una y otra vez a la Administración, al Departamento de Justicia, de Educación, a la consejera de Educación, que muestre un gesto, que tenga un gesto de responsabilidad institucional en forma de contacto directo, ya sea presencial o telemático con el centro o con el AMPA, que no se ha producido, que nos dicen que no se va a producir, y que nos deja a las familias de 200 niños y niñas sin una confirmación mínima de que va a conseguirse la estabilidad permanente para el centro. Sí, porque Mientras no se produce... Sí, dime. ayer se aprobaba, ¿no?, ayer en el Consejo de Gobierno vasco, Correcto. un importe muy inferior a lo que se había acordado con vosotros, ¿no? Correcto. Ayer se ha aprobado una ayuda que ellos quieren construir la narrativa de que es una ayuda que nos dan por nuestro interés pedagógico, que lo tenemos, pero que intenta disociar esa ayuda del acuerdo que teníamos desde 2023. En ese acuerdo, básicamente, vuelvo a repetir, se nos ofrecía el 80% en el primer año de lo que nos correspondería si fuéramos concertados y el 90% de lo que nos correspondería si fuéramos concertados en el segundo año. En vez de hacer eso, en vez de honrar el acuerdo y en vez de hacer lo que ponía en el acuerdo, básicamente nos da una ayuda que en vez de cerca del 1.000.000 de euros que nos correspondería si fuéramos concertados, asciende a 515.000 euros. Y lo que es más, no es solo que no cumplan el acuerdo y que nos ingresen prácticamente el 50% de lo que estaba acordado, sino es que encima, a pesar de que le hemos tendido la mano constantemente al departamento y a pesar de que hemos cumplido rigurosamente con lo que nos han ido pidiendo, resulta que no son capaces de hacer un mínimo gesto de responsabilidad institucional para tener un contacto directo en forma de reunión o en forma de llamada, ya sea con el centro o ya sea con el AMPA. Básicamente responden con el silencio. Y esa es su respuesta. Pues nuestra respuesta es esta. Aitor, para la gente que no nos vio quizá en la anterior intervención y se está preguntando, pero bueno, ¿cómo pasa esto? Son 200 alumnos y alumnas, sus familias en un colegio, ¿no?, en un centro en Sí, Güeñes, sí, sí. ¿vale? Ya les ha quedado claro, bueno, que no es concertado, pero esto de no dar ayudas, vamos a decir, ese riesgo de cierre, la gente dirá, bueno, pues que se hagan concertado. Por explicar un poquito, Bueno, por ponerse en que antecedentes, Aitor, que la gente dirá, bueno, ¿y por qué no se hace concertado? Y así a tener las ayudas públicas. Correcto, eso mismo exactamente nos preguntamos nosotros. El Colegio Osatu es un colegio que sale de una fundación sin ánimo de lucro.
Es un colegio en el que las familias que atendemos ese colegio somos familias en su inmensa mayoría de clase media. No es un colegio para nada elitista. Y precisamente la única institución en Euskadi que tiene capacidad para concertarnos es la que dice que precisamente no tiene que hacernos caso porque somos privados. ¡Qué casualidad! Ah, anda. O sea, no os dan ayudas porque no sois concertados, pero los queréis meter en el sistema concertado, pero tampoco. Efectivamente, la única institución que tiene la palabra y el último poder de decisión sobre si se nos da el concierto o si se nos ofrece una vía de estabilidad que no sea concierto en otro formato, que nos daría exactamente igual, es el Departamento de Educación. Y el Departamento de Educación está pretendiendo construir una narrativa de que nosotros somos un colegio privado, que bueno, pues que tenemos que apañárnosla solo, que somos un colegio elitista, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una narrativa totalmente falsa. Y esa es la narrativa que cae por su propio peso desde el momento en el que la propia institución que te la está negando es la que da permiso para que un colegio se concierte y es la que podría ofrecer otras vías que no fueran el concierto para la estabilidad del centro. Pero fíjate, Aitor, y mientras tanto, aquí debería primar el bien, como se suele decir a veces, lo del bien común, el bien de los menores. Es decir, ya no Correcto. solamente las familias, ¿no?, que estáis con el alma en vilo, sino está en juego la educación de vuestros hijos e hijas. Estamos hablando de menores, ¿no? Tienen ese derecho a la educación. Dirán, no, pues a otro sitio, hombre, Güeñes... tendrán sus colegios, tendrán sus centros, pero en este caso hay algunos vuestros hijos e hijas que ya están en este centro, que ya tienen su rutina, ya están, ¿no?, en ese sistema, ¿no?, escolarizados, y de repente abocar al cierre, tener que cerrar, tener que ir a otro sitio quizá más lejano, es decir, no sé, tendrían que mirar, ¿no?, primar el derecho de los menores a la educación y no de repente que se cierre y igual se queden colgados para el curso que viene. Lo último que has dicho es totalmente acertado. No es ni siquiera un bien, es un derecho. Los niños tienen derecho a estar en un centro que atienda sus necesidades. Osotu atiende a un alumnado en el que un 46%, casi la mitad del alumnado, tiene necesidades educativas especiales. Ya sea por altas capacidades, por dislexia, por TDA, por TEA, etcétera. Todas las posibles necesidades que tengan. A ese centro van un montón de alumnos que no van directamente a Osotu como primera opción, sino que han pasado por centros concertados y por un montón de centros públicos, que no han sabido, y lo digo muy claro porque así lo dicen las familias, no han sabido atender a las necesidades de nuestros hijos e hijas. Esa es la situación de los niños que van a quedar en la calle si finalmente se cierra el centro. Os han emplazado, fíjate, Aitor, a una reunión ya en septiembre, que tampoco tenéis mucha confianza en esta nueva reunión, porque estamos en ese bucle, ¿no?, de no sé qué requisitos os ponen para entrar en el sistema concertado, es que al final todo esto, claro, lleváis años, es decir, esto no es algo de ahora, lleváis un par de años en esta tesitura y un poquito jugando... quizá, ¿no?, a ver si con el tema del desgaste, ¿no? Y ya, bueno, la reunión más adelante, ahora en septiembre, que tampoco tenéis mucha confianza en esa reunión, no sé, claro, los plazos corren siempre en contra, ¿no?, de las familias. Correcto. El día 2 de septiembre las clases ya tienen que estar en marcha. Cuando nosotros vayamos a tener esa reunión con el gobierno vasco, el centro ya tiene que estar en marcha. Pero es más, es que ni siquiera estamos pidiendo que nos den un plan de ruta exacto para el año 25-26. Es que lo que estamos diciendo es que tengamos una llamada, que tengamos una reunión de aquí a la convocatoria de la manifestación y hablemos de la agenda para esa reunión. Si es tan sencillo como eso, el equipo de Osotu también, de profesores y del centro, tienen que ser capaces también de percibir que lo que se va a valorar el 2 de septiembre tiene sentido, que permite la estabilidad, que permite la sostenibilidad del centro. Y para eso lo único que se necesita es que alguien en el Departamento de Educación tenga ese gesto institucional de responsabilidad de levantar el teléfono y decir, vale, el día 2 de septiembre vamos a hablar de esto. Eso no se ha producido de manera directa entre el Departamento de Educación con el centro, ni entre el Departamento de Educación con el AMPA. Y eso es lo que pedimos. Pues, Aitor, estaremos muy pendientes mañana bueno, pues esas movilizaciones. La manifestación partirá a las 7 de la tarde desde San Mamés hasta la sede del Gobierno vasco en Gran Vía 85, terminará a las 8:30. Y luego, y esto yo, fíjate, pues no nos conocemos personalmente, Aitor, pero yo siempre empatizo mucho y la huelga de hambre indefinida, ojo, o sea, cuidaros mucho, que yo creo que esto tiene que ser para bien, que ojalá nosotros como altavoz
la voz, ¿no? La anterior entrevista y esta, pues llegue donde tiene que llegar, pero lo importante es la salud y el bienestar de vosotros y vosotras, Aitor, y eso vaya por delante. Yo quiero dejarlo claro, que lo de a mí huelga de hambre indefinida, son muy palabras mayores. Correcto. Es una situación extrema a la que no nos hubiera gustado nunca llegar, pero es la única herramienta de presión que ahora mismo nos han dejado, porque sinceramente el silencio no nos vale para nada. Vamos a cuidar, por supuestísimo, a todas las familias que van a participar en esa huelga de hambre, y os agradecemos muchísimo que os hayáis hecho eco de nuestro problema. Aitor, pues volvemos a hablar, a ver si incluso mañana podemos volver a hablar, por supuesto, a la vuelta nosotros cogemos un paroncito, pero estamos en contacto, cualquier cosita también luego pondremos en redes, así que